¿Cuál es la evaluación que han hecho después de esta primera jornada de movilización en territorios que tuvo lugar el 15 de este mes, el fin de semana pasado? ¿Qué evaluación tienen? ¿Tuvo acogida, no tuvo acogida? Se vio una movilización bastante considerable en la Tacunga. No sé qué ocurrió en el resto del país. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano, estimada Liceña, estimado Alexis, gracias por la invitación. Hacemos una evaluación positiva de la movilización, no estaba convocada única y exclusivamente en fuerzas de la CONAIE, sino más bien en la conmemoración de los 102 años de la masacre a nuestros obreros en Guayaquil. Decidimos movilizar articulado con otras hermanas organizaciones. Es así que nosotros en la provincia de Cotopaxi tuvimos una convocatoria de unas 6,000 a 7,000 personas. Así que para nosotros es muy positivo y conocemos también que en las provincias de Pichincha, en mismo Cuenca, en Guayaquil, en el resto de provincias existieron movilizaciones, en este caso en conmemoración, pero a la vez también acciones de alzar la voz frente a las políticas que el gobierno nacional está tomando. ¿Cómo está, Leonidas? Qué gusto saludarle. Buenos días. Yo quisiera pedirle una reacción a usted con respecto de lo que desde ciertos sectores han pretendido endosarle, y es la responsabilidad del fracaso de la cumbre iberoamericana en Cuenca, ¿no? Que por efecto de las movilizaciones y la cumbre de los pueblos, usted habría sido uno de los actores que logró que la cumbre se boicoteara. Y sobre el fracaso de la cumbre hay muchas cosas sobre las cuales comentar que tienen que ver con los desatinos y con los excesos en materia de política exterior por parte de la canciller y del propio presidente Noboa. Así que yo sí quisiera una reacción suya con respecto de esto en particular, Leonidas. La clase política en el Ecuador, en lugar de atribuirse en su incapacidad de comunicar con el mundo, con Latinoamérica, ahora buscan culpables. Vean, hay 4 elementos, las que finalmente no en discurso, la diplomacia internacional ha dicho no al Ecuador. ¿Usted cree que van a quedar en silencio o después de las expresiones que tuvimos del presidente de la República referente a la toma de la Embajada de México? ¿Usted cree que eso va a quedar así nomás y hicieron un análisis y ya se olvidaron? Segundo, ¿usted cree que los presidentes tipo Milei, que en términos ideológicos avispa absolutamente muy lejano, pero el insulto a Milei, el insulto a Petro, el insulto a Maduro, el insulto a muchos presidentes que se puso muy jogoso, ¿no es cierto?, el presidente, ¿usted cree que no va a tener reacción? Tercera cuestión, ¿usted cree que los países latinoamericanos van a venir al Ecuador a respaldar actos dictatoriales que en este momento, como si fuera a cambiar una empleada de su empresa, está cambiando a la vicepresidenta de la República? Y ahora esas actitudes tremendamente irresponsables por parte del presidente de la República, que nos ha dejado aislado diplomáticamente a nivel internacional, pretende buscar responsables. Ya basta, pues. Yo creo en este punto el pueblo ecuatoriano con mayor contundencia debemos decir al presidente de la República: no, rechazamos su actitud absolutamente irresponsable al frente del Ecuador. Por lo tanto, yo creo que en este punto el presidente simplemente tiene que dedicar a concluir el periodo que corresponde. No creo que el pueblo ecuatoriano ya esté pensando dar un voto más a esta clase política que está gobernando. Es decir, la participación de esta especie de contracumbre que se realizó en la ciudad de Cuenca no tuvo nada que ver en el resultado como tal, porque estamos viendo una cumbre históricamente marcada por la ausencia de presidentes de la República, una cumbre que concluye sin la firma de una declaración conjunta, algo que nunca había pasado y de acuerdo a varios analistas es un bochorno internacional. Mire, para venir a la cumbre, no es que estás yendo a la reunión, a la asamblea de la comuna. Llego a saber que mañana ha habido movilizaciones, ya no me voy. Todos los presidentes confirmaron antes de. Si nosotros hicimos una manifestación, una expresión pública, fue el 13, o sea, en el día mismo que estaban haciendo la cumbre. Por favor, dejen de engañar como a niños. Los presidentes decidieron no venir políticamente, rechazaron la actitud antidemocrática del presidente de la República del Ecuador.
que ahora, como el alcalde de Cuenca o el mismo presidente de la República estén buscando responsables, por favor, no fuimos a una asamblea no fueron a una asamblea de la comunidad para decir, oiga, sabemos que ha habido movilización, no nos vamos. Bueno, hagámosle cargo del presidente a la última hora que suspendió la venida del presidente de Paraguay o a Uruguay, creo que es. Bueno, hagamos cargo de aquello. Pero el resto de presidentes, por favor, vinieron por una actitud irresponsable que ha tenido el presidente de la República, de nuestro país, de nuestra nación, frente al continente y al mundo. Usted mencionaba acertadamente, Leonidas, los desatinos y los excesos del presidente Noboa, también de su canciller, ¿no?, que ha sido acólita en todos estos traspiés del gobierno y de Noboa en materia de política internacional. Pero internamente el presidente también ha cometido errores que le pueden haber costado el hecho de que el resto de mandatarios o la comunidad internacional de plano no tengan una buena imagen de lo que debería ser un presidente democráticamente elegido en las urnas. Me refiero específicamente a lo sucedido con la vicepresidenta Abad. Lo sucedido con este sumario administrativo, el Ministerio de Trabajo interviniendo en medio para deshacerse y sacar la Abad de el camino que debería transcurrir para encargarle la presidencia durante los días de campaña. ¿Qué lectura le da? ¿Cuánto cree usted que esto influye fuera? ¿Y cómo usted cree que la comunidad internacional nos está viendo ahora mismo a los ecuatorianos, ¿no?, con un presidente que decide simplemente pasarse la Constitución por las galletas y casi que destituir a la vicepresidenta a través de un sumario administrativo? Mire, ahí vemos un presidente, los alcances dictatoriales que él tiene. Yo, en resumidas palabras, le digo, es una vergüenza. No sé quién de los ecuatorianos realmente salen a aplaudir o a defender semejante actitud. Mire, con la presidenta de la vicepresidencia de la República, con la señora Abad, nos distamos abismalmente en términos ideológicos. Pero aquí no se trata de Verónica Abad, se trata de la vicepresidencia de la República, cómo está siendo tratada y cómo ha manoseado, ha roto el orden constitucional. En ese sentido, creo que los ecuatorianos no podemos seguir dando oxígeno al gobierno nacional. Pero además de eso, la comunidad internacional lo que entiende y lo que nosotros entendemos es que el presidente de la República está gobernando con ínfulas dictatoriales. Eso está claro para la comunidad internacional. No son ellos los que andan pregonando, andan criticando la situación democrática de otros países, y resulta que ellos utilizan únicamente como una referencia para aplicar, en cambio, en el Ecuador lo que a ellos les gusta, como si fueran su hacienda. Leonidas, que ustedes hicieron el anuncio de estas movilizaciones en territorio que coincidían con la Cumbre Iberoamericana, pero pusieron un pliego de planteamientos. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades, alguna de las opciones que ustedes han planteado en este anuncio de movilizaciones en territorio? Porque, bueno, hay que reconocer que desde el principio, desde que el entonces candidato Daniel Noboa postulaba para la presidencia de la República, no tuvo una buena relación con la CONAIE o con lo que huele a la organización y movimiento indígena. De hecho, de usted no se ha referido específicamente en buenos términos. ¿Ha tenido alguna respuesta por parte de alguna autoridad de gobierno a las peticiones que hizo la CONAIE en el último fin de semana? Bueno, somos una de las organizaciones que estamos en la protesta, pero también tenemos la propuesta. En ese sentido, creo que si no hubiéramos nosotros exigido, presionado en la primera cuestión que vaya a Colombia, converse con el presidente Petro, en lugar de pasar insultando o valorando a sus pares a nivel internacional, efectivamente tuvo que ir. Y mire, ahora tenemos 450 megavatios de potencia que un gobierno de izquierda colaborará con el pueblo ecuatoriano, al frente un gobierno de la derecha. Una segunda cuestión, nosotros pedimos que deben garantizar condiciones mínimas para las clínicas dializadoras o para el sistema de salud pública. De alguna manera lo está poniendo esos recursos. Ahora vamos a presionar muy fuertemente, y el gobierno nacional que lo sepa, $5 millones destinas para pautar en los medios, para que te hablen bien y para que acaben tapando las arbitrariedades que cometes. ¿Ahí qué tienes que hacer?
No puede seguir este presupuesto que sale del bolsillo de los ecuatorianos en este momento más crítico que vivimos en la historia del Ecuador. Sigan utilizando nuestros recursos para cubrir sus actos de irresponsabilidad o su incapacidad. Y una segunda cuestión que ratificamos en esta demanda, el tema de más de 264 millones de dólares que ustedes no pagan impuestos, lo que consta en el sistema de rentas internas. A la cabeza su padre, que se llama Daniel Noboa, del Grupo Noboa. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, en este caso, cobrar lo que adeuda. No estamos pidiendo más de lo demás. Lo que hacen todos los ecuatorianos es pagar impuestos. En ese sentido vamos a seguir insistiendo. Nuestras demandas que hemos puesto de manera pública, muchas de ellas han tenido que acoger el gobierno nacional. Leonidas, digamos, no es un secreto para nadie que en la elección última, en el 2023, Daniel Noboa obtiene una votación muy interesante en, sobre todo en las provincias del centro, de la Sierra Centro del país. Y en estas provincias, no estoy diciendo que obtiene más votos en la zona de la ruralidad, ojo, pero sí es verdad que obtiene una gran votación en la Sierra Centro del país. Y en estas provincias, incluida la mía, Bolívar, hay una enorme, la suya ni se diga, Cotopaxi, hay una enorme incidencia e influencia del pueblo indígena. Usted que ha recorrido ahora estas provincias y el país entero, ¿qué le dice la gente con respecto de lo que es Daniel Noboa y lo que ha sido estos casi 12 meses de Daniel Noboa al frente del poder? Con respecto de las expectativas que pudo haber tenido en un momento la gente que votó y la que no votó por él, y lo que termina siendo hoy su gobierno. Yo creo que hay una profunda crisis política arraigada en el odio, arraigado en la polaridad del correísmo, anticorreísmo, la que no permite objetivamente mirar qué tipo de gobierno vamos a elegir. Y en ese proceso sí es muy lamentable que provincias más empobrecidas, seguramente nuestros hermanos más empobrecidos acabaron votando por la derecha. ¿Por qué? Porque han logrado construir un relato que beneficie en ese anticorreísmo un programa de gobierno totalmente de derecha, y en muchas veces radicalizado, y casi un pie más estaríamos en el fascismo. Y en ese proceso, nuestra gente que han hecho la valoración, nosotros creímos que iban a cambiar condiciones mínimas, ahora estamos peor jodidos. Entonces la gente también, en esas opciones que se presentó en ese momento, ahora tienen un nivel de valoración diferente, en las cuales rechazan las políticas que han emitido por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. Leonidas, después de esta jornada de movilizaciones en territorios que viene, y le pregunto esto porque imagino que igual, que como le decía Alexis, usted está en contacto con sus bases, ¿cómo le está afectando al sector indígena, a las organizaciones sociales, a la gente que vive en la ruralidad, en el campo, estos prolongadas jornadas u horarios de racionamientos eléctricos? De acuerdo a los propios empresarios, hasta el momento las pérdidas acumulan 7.500 millones de dólares en diferentes instancias del sector productivo. ¿Cómo está afectando y cómo están sobrellevando estas comunidades, estos sectores, los racionamientos eléctricos? Mire que cuestan muchísimo más de lo que costó aparentemente las jornadas de movilizaciones que en su momento protagonizó la CONAIE. Aquí quisiera escuchar a esas voces críticas donde dicen al movimiento indígena que han perdido tantos millones de dólares. Ahora, por un acto de irresponsabilidad y un acto de no tener una planificación, por un acto de privilegiar los procesos de privatización, el gobierno nacional, en este caso, ha afectado a toda la economía en más de 7.500 millones de dólares. Ahora quisiera ver esas voces críticas, ¿no? Ahora dicen, no llueve, cualquier cosa ponen de pretexto. Pero miren, el día que estaba debatiendo en el primer debate, el presidente de la República se presentó, el candidato en ese momento se presentó como un experto, incluso dijo, ¿no es cierto?, en los procesos de generación, los procesos de transporte, y cuánto necesitaba para iniciar los procesos de recuperación de las termoeléctricas. ¿Cuánto dijo? 80 millones de dólares. O sea, no invirtió desde el primer día los 80 millones de dólares, y al día de hoy tenemos una pérdida de 7.500 millones de dólares. Es un acto irresponsable por parte del presidente de la República, porque las voces críticas que tanto han insultado al movimiento indígena ahora no hacen con la misma vehemencia en contra del presidente de la República. Mire,
Solo voy a dar un dato del sector al cual estoy vinculado también como afectado. 1,5 millones de productores de leche existimos en el Ecuador. ¿Cómo ha afectado los cortes de energía en nuestro sector? Tenemos tanques de enfriamiento localizados en las comunas, en los barrios, hechos un circuito, ¿no es cierto? Ahora, cada que sacamos la leche, las familias que tienen 10 litros, 15 litros, 20 litros, tomamos del ordeño y vamos de esos tanques de enfriamiento. ¿Para qué? Para enfriar la leche y poder trasladar a las industrias. Ahora que no tenemos energía, no podemos funcionar los tanques de enfriamiento. ¿Y qué está pasando con esos 15 litros, 20 litros de leche? Simplemente se están perdiendo y son miles y miles de familias vinculados a este proceso de producción, vinculados a los tanques de enfriamiento. Solo le pongo eso como un ejemplo y seguramente dentro del sector económico ni siquiera estará cuantificado las pérdidas que tenemos los miles de compañeros y compañeras que estamos vinculados a la producción agropecuaria. Leonidas, Pachacutic y de la Sociedad Patriótica fueron las dos organizaciones que objetaron y que impugnaron la candidatura de Topic, que finalmente no fue calificada. Al final hay quienes creen que Pachacutic terminó haciéndole el juego a Noboa, que era el principal interesado en que Topic no participe. ¿Por qué lo hicieron? En este país todos los actores políticos, todos los movimientos y partidos políticos estamos obligados a cumplir con la ley y la Constitución. Seguramente me van a decir, pero esto debían haber hecho en las anteriores jornadas electorales. Mire, tenemos un CNE totalmente alineado al gobierno nacional, que no revisa de oficio a todos los candidatos. En este caso, el movimiento Pachacutic la puso y me pusieron en conocimiento a mí también. Yo dije, apegados a nuestros principios de transparencia, a nuestros principios de honestidad, si hay una causal que está visiblemente allí en este movimiento, simplemente pongan un recurso y serán las autoridades del Estado competentes referente al proceso electoral las que determinen. En el Consejo Nacional Electoral no hicieron este trabajo y resulta que trasladan la responsabilidad al contencioso electoral. Prácticamente aquí lo que están jugando, no solo con este movimiento, sino con todos los movimientos, a los que les convienen sí, a los que les convienen no. De nuestra parte, lo pusimos apegados a nuestro principio. Y yo no tengo ningún problema con el señor Jan Topic, es más, no nos conocemos, y en ese proceso, si hayan hecho de manera categórica, apegados a la ley y a la Constitución, me parece importante, pero debe ser para todos. No debe ser escogido como si hemos visto por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero no le están con esa impugnación, no le están facilitando el camino al presidente de la República que busca su reelección. Es que no es decisión del ciudadano, ni siquiera del movimiento, es decisión de la autoridad del Estado. En consecuencia, cualquier movimiento, cualquier actor político, incluso debían poner a mí. Pero ¿quién determina? Son las autoridades. En ese proceso no es nuestra responsabilidad en absoluto, sino que vamos también nosotros tapando los actos indebidos en este país. Pero deben ser las autoridades del Estado, las autoridades correspondientes, las que sin presiones políticas apegadas a la ley y a la Constitución determinen. Leonidas, ¿habrá revisado usted los números que publicó la semana anterior Comunicaliza? Yo, digamos, más allá de que veo las encuestas y creo que son una fotografía de lo que ocurre en ese momento y de saber quién financia además ciertas encuestas, incluida esta, que entiendo que trabaja de cerca con el gobierno, pero le da a usted apenas el 2% de intención de voto, entendiendo eso, que es una fotografía del momento. ¿Le ha inquietado estos números? ¿Qué es lo que le dice a usted los números que ustedes manejan y sobre todo lo que le dice la gente cuando hace los recorridos? Sí, hemos tenido la posibilidad de mirar algunas encuestas internas, no corresponde a ese dato y es más, en estos procesos de levantamiento de esta información seguramente no está tomado en cuenta la ruralidad o en muchas veces en las provincias, en los territorios donde tenemos mucha fuerza como movimiento. Así que dejamos nomás. Está bien que cada quien construya los relatos que quieran construir. De nuestra parte vamos a seguir trabajando apegados a la realidad de la gente, que muchas veces no refleja en las encuestas como van poniendo diferentes actores, ¿no?
Leonidas, al interior del movimiento indígena hay unidez, hay solidez en este momento, hay unidad, y le pregunto esto porque no van a poder participar con candidatos a la Asamblea Nacional, asambleístas nacionales, solo a nivel provincial, esto a raíz de una decisión de las propias autoridades electorales. ¿Cómo tomaron esta resolución de las autoridades electorales? ¿Cómo se está manejando esto al interior del movimiento indígena? Solo para conectar esto con el tema del señor Jean Topic, imagínate, a nosotros, porque no incluyeron, no adjuntaron el documento de renuncia del primero, simplemente dijeron, cholitos, el candidato que esté inscrito, este no viene de primarias, por lo tanto, chao. No tienen ni una hora ni 24 horas, nos mandaron el Consejo Nacional Electoral. Cuando nosotros hubiéramos, mejor dicho, nosotros teníamos todos los documentos por una cuestión de horario que no habían podido adjuntar y finalmente quedamos sin asambleístas nacionales. Bueno, tuvimos que asumir nosotros responsablemente. No ha habido interpretación en aquello. Ahora, frente a esto, a nivel nacional, hay una unidad monolítica entre la estructura del movimiento Pachacuti y las estructuras del movimiento indígena. Ahora, que hayan voces externas o del movimiento indígena, algunos compañeros que no están de acuerdo, pues también las respetamos. Hay voces críticas, que efectivamente en todo proceso electoral va a haber esas voces. Pero en términos estructurales estamos monolíticamente unificados y en consecuencia desde el mes de diciembre haré los recorridos a nivel nacional, a nivel de provincias, para en este caso garantizar esa base que ha sido fuerte en el movimiento. Como fue durante el gobierno, el señor Lasso siempre tuvo y usó adjetivos para descalificar a Leonidas Diza y al movimiento indígena. Hace algunos días, en una entrevista con la colega María Sol Borja en el espacio Esto no es político, nuevamente Lasso se refirió a Leonidas Diza y lo volvió a llamar terrorista. Pero veo que ahora usted ya no, digamos, aguantó más y presentó una denuncia a Leonidas. ¿Qué es lo que busca con esta denuncia? Más allá de, obviamente, defender su honra, con el expresidente Lasso, que en el ejercicio del poder a ustedes les acusó no solo de terroristas, sino incluso de haber estado financiados por el narcotráfico durante las protestas de junio del 2022. Mire, el señor Lasso, con sus cercanos vinculados a la mafia albanesa, donde asesinaron al señor Cherry, donde tienes vinculados a familiares muy cercanos, y resulta que estos con total impunidad salen a decir que el señor Isa y el movimiento indígena han recibido plata del narcotráfico. ¿Se puede imaginar en qué país vivimos, estimado Alex? O sea, no es tolerable. Yo ya no tolero realmente de la clase política económica que seguramente ellos están siendo beneficiados de todo este proceso tan doloroso para el pueblo, pero son los beneficiarios número uno de toda la mafia en este país. Sí, efectivamente, utilizamos el sistema legal en este país, como cualquier otro ecuatoriano lo haría. Vamos a esperar que en derecho, sin presiones políticas, en derecho resuelva semejante atrocidad dicha de las bocas del expresidente Lasso, las cuales, mire, vuelve a culparme diciendo que yo he quemado la Contraloría. Así dice, ¿no? Con nombres y apellidos. El señor Isa quemó la Contraloría, cuando él sabe perfectamente que la Contralor subrogante dijo que el incendio de la Contraloría fue desde adentro. Por ello, inmediatamente nosotros pedimos desclasificación de la información, de los datos, y nunca quisieron dar aquello. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos puesto este recurso, y es más, he pedido que tiene que cancelar $2 millones, no irá un solo centavo al bolsillo del señor Isa si es que ganamos este proceso, sino a la lucha contra la desnutrición crónica. Tiene que haber una reparación frente a estos actos permanentes que hemos recibido como dirigentes, pero así a toda la dignidad del movimiento indígena del Ecuador. Leonidas, en las últimas horas se han conocido el contenido de los chats del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Y hay quienes, bueno, la propia Fiscalía ha salido a decir que esos chats son falsos, pero resulta que las hijas del ex candidato a la presidencia de la República han decidido demandar a quienes difundieron el contenido de esos chats.
Entonces ahí pues hay una contradicción en que cómo se demanda el contenido, un contenido aparentemente falso, pero en esos chats se puede ver que hubo una especie de presión en las elecciones presidenciales y que mediante esa presión se dejó fuera al entonces candidato por Pachacutic, el señor Yacu Pérez, frente a Guillermo Lasso, favoreciendo aparentemente a Guillermo Lasso. ¿Han analizado ustedes esa situación? En su momento el señor Yacu Pérez pertenecía a Pachacutic, representaba a Pachacutic en esa elección y al parecer se le dejó fuera por presiones entre la fiscal y el señor Villavicencio. ¿Qué decir frente a eso? ¿Cómo han recibido esa información? Yo creo que los chats son reales y en ese proceso ustedes han visto el señor Boscán, el señor Vivanco, cómo me han tratado, pero sin embargo en este trabajo y en otros que he visto son trabajos objetivos y en este proceso yo creo que no queda en duda si ha sido o no ha sido, bueno, podemos decir que es ilegal, lo que quieran, pero los chats son reales. Y en ese proceso, lo que está claro es que la presión del poder mediáticamente en su debido momento lo controlaron todas las instituciones del Estado. Entonces, al recibir presión por parte de la Fiscalía, a la titular del Consejo Nacional Electoral, lo que estaban diciendo, señores, de esta manera hicimos el fraude. Y por ello yo me acuerdo y que luego tuvimos incluso una reacción al interior del movimiento indígena. Yo el día martes, 3 de la mañana, porque yo esa noche no dormí, del día lunes porque estábamos en segundo lugar, entrábamos con el movimiento Pachacutic, con el doctor Yacu Pérez. Bueno, a mí me acusaron de un montón de cosas, mis compañeros mismos, que no he trabajado cuestiones así, pero yo a las 3 de la mañana, y es más, si no me creen, entren a mis redes sociales, ahí debe estar cuando yo estaba de presidente del movimiento indígena. Yo dije, aquí están haciendo un fraude. Vamos, compañeros, al levantamiento. Yo a las 3 de la mañana convoqué para ir al levantamiento. Y luego me mandaron un equipo del doctor Yacu Pérez desde Quito a decir, vea, compañero Leonidas, usted no se meta. Aquí no va a haber levantamiento, no va a haber nada porque vamos a perder votos en la segunda vuelta. Y yo dije, oigan, vean, de frente nos están robando. ¿Por qué no levantamos? ¿Por qué no movilizamos? Bueno, finalmente dijeron que no van a hacer nada. Nosotros, acordarán, también con unas 1,000 personas fuimos al Consejo Nacional Electoral el día martes, miércoles en Cotopaxi, pues finalmente ahí se santificó el fraude, lo que ahora en estos chats están siendo comprobados. No me respondió Leonidas sobre el tema de las movilizaciones. ¿Quedó en eso? ¿Quedó en esa movilización territorial puntual del 15 de noviembre? ¿O qué viene después? ¿Van a seguir analizando la situación? ¿Qué viene después? Perdón, disculpe. Mire, todas las antesalas a una movilización, a una reacción popular, siempre han habido eventos parciales. 2019 hubieron 28 eventos antes del gran levantamiento, octubre 2019. Para junio 2022 hubieron 38 eventos pequeños, movilizaciones acá, movilizaciones allá, por tal tema, por estos temas. Y siempre han desembocado en acciones coordinadas, en acciones que la gente no está dispuesta a sostener. Yo creo que estamos en ese periodo de que la gente se está movilizando por todo lado y realmente está indignado con este proceso. Por ello nosotros responsablemente, para que esto no sea de noche a la mañana, el día viernes 22 vamos a hacer el análisis de la situación del país, pero a la vez también la situación, el accionar de las otras hermanas organizaciones, y vamos confluyendo en un propósito, en la protesta, pero también unificando en la propuesta que en este momento el movimiento indígena, los sectores populares hemos ofrecido al país. Para cerrar, Leonidas, yo le mencionaba estos números, ¿no?, de estas encuestas que evidencian un desplome por parte del señor Noboa, ¿no? Parece que ya la cosa no es tan prometedora para él como lo anunciaban hace algunos meses periodistas y medios de comunicación alineados al gobierno, que hablaban incluso de un triunfo de Noboa en primera vuelta. Ahora se habla de un empate técnico y probablemente si lo ubican a Noboa en un empate técnico con González, significa que Noboa está unos cuantos puntos abajo de González. ¿Usted cree que la situación política de Noboa es mucho más complicada de lo que reflejan los números? Yo, siendo sincero, yo creo que Noboa no va a ganar. Por lo tanto, creo importante visibilizar esta otra posibilidad de construir otro país diferente, porque en el tiempo del correísmo, ¿por qué ha construido
¿Por qué ahora se ha consolidado el anticorreísmo con mucha fuerza? Porque no supieron dirigir el país desde las realidades que ahora estamos representando. En ese sentido, creo que tenemos que construir esta otra posibilidad, porque finalmente la derecha, en este punto como está, han desgastado y han deteriorado todo su capital político. Esa es mi lectura.